del cristiano. Jesucristo, la noche que va a ser entregado, ora al Padre como sumo sacerdote, presentando su ofrenda para que Él sea glorificado, para que Él regrese con su Padre. Y en esa presentación estás tú, estoy yo. Jesucristo está orando eficazmente. Si alguien de nosotros ora y es creyente, será escuchado. Si alguien de nosotros ora y lo hace de una forma que está de acuerdo con la voluntad del Señor, será contestado. Pero si el Señor Jesucristo ora, quien ora exactamente la voluntad de Dios y lo hace ofreciéndose a sí mismo como sacrificio, créame que esa oración es poderosa y su extensión va por los siglos y los siglos y se va a la eternidad completa. Este es el Hijo de Dios levantando oración al Padre, a su Padre, por ese sacrificio que va a presentar. Lo que hemos visto hasta ahora en este capítulo, hemos visto la ventana a la eternidad. Hemos visto cómo el Hijo es presentado delante de nosotros en relación a su Padre. Es como si se hubiera abierto una ventana, la cortina se abre y se ve un momento de la eternidad cuando el Hijo está orando al Padre. Y vemos el tesoro real que presenta, que Jesucristo es el que da vida eterna. ¿Para qué? Para que conozcan quién es el único Dios verdadero y a quien Dios ha enviado. Y vemos el anhelo del Señor Jesucristo por la gloria de Dios en este capítulo. Un anhelo que conduce a cada creyente a vivir en la fe del Hijo de Dios. Y vemos la declaración del Hijo que revela el fundamento de la salvación de los discípulos y de todos aquellos que van a creer por la palabra de ellos. El Señor los presenta como aquellos que han guardado su palabra. Y lo último que vimos es que son apartados para el Hijo. Esos mismos escogidos son apartados, distinguidos del mundo. Y el sacrificio de Cristo será eficaz completamente, será exitoso y ninguno de los que el Padre le entregó se perderá. Y ninguna gota de sangre de Cristo será derramada en vano. Es una expiación limitada lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en su oración, siendo presentada en su oración eficaz. Así que hoy vamos a ver, si me han estado siguiendo, hemos hablado de varias doctrinas muy fundamentales en la fe cristiana. La doctrina de la elección, la doctrina de la expiación limitada. Y hoy vamos a estar viendo de la perseverancia, la doctrina de la perseverancia de los santos. Y para eso vamos a ver los versículos 11 y 12 del capítulo 17. Y esta vez me voy a quedar con esos dos versículos solamente. Así que no voy a leer los demás, simplemente voy a leer estos dos. Juan capítulo 17, versículos 11 al 12. Y ya no estoy en el mundo,
mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Así que vamos a ver 3 razones de por qué este encargo que está haciendo Jesucristo delante de su Padre, hacia su Padre, Él está encargándole por medio de este ruego. Este encargo es eficaz en la vida del redimido. 3 razones por qué este encargo es completamente eficaz en la vida del redimido. Y número 1, vamos a ver la necesidad. ¿Por qué es necesario que el Hijo que está con los discípulos en este momento, cuando Él está haciendo esta oración, presente al Padre este encargo? Y dice el versículo, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Jesús ya no estará visiblemente con sus discípulos. Y el mundo donde ellos se encuentran es malo. Así que Él ruega al Padre por la necesidad de que Él ya no estará visiblemente con ellos. Es una necesidad por el cuidado de su amada iglesia. Dice el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Así que Jesús cuida y guarda su iglesia. Y esto lo hizo en el Antiguo Testamento. Jesús cuida y guarda su iglesia durante la misión que estuvo aquí en la tierra. Pero ahora que Jesús va a ser arrebatado para Dios y para su trono, ahora que Él va a ir hacia su Padre, dice, y yo voy a ti, Él presenta la necesidad al Padre para que cuide de su amada. Su iglesia tendrá que enfrentar la furia de Satanás aquí en la tierra. Su iglesia será perseguida y maltratada por un mundo hostil que va en contra de Cristo, que es anticristo. Su iglesia que Él mismo había cuidado y guardado eficazmente, ahora necesita ser preservada y guardada. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a ascender. En el presente los creyentes son guardados en el nombre de Dios. Véalo ahí en el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos que están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Note el encargo. Padre Santo. El Hijo le está pidiendo el cuidado por su iglesia. El Hijo ya no está en el mundo, pero ellos sí, y le pide al Padre que los guarde en su nombre. ¿Qué significa que Dios guarde a los suyos en su nombre?
Pues de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su capacidad, su poder, su extensión, su fidelidad, su autoridad, y también de acuerdo a las cualidades morales y espirituales que caracterizan al Padre Santo, en virtud de las cualidades de aquellos que ahora tienen corazones regenerados. Sed santo, porque yo soy santo, dice el Señor. El Hijo le encarga al Padre que los vigile y que mantenga bajo su supervisión a todos aquellos que Jesucristo tiene. Pide que sean guardados en la revelación de su nombre mientras ellos siguen creciendo en conocer más del carácter de Dios, del carácter de su obra redentora por medio de la palabra y la misma obra de la redención ejecutada en el Hijo. Ellos sean guardados por esa misma palabra, que crezcan en el conocimiento de quién es el único Dios verdadero y quién este Dios ha enviado para la salvación de pecadores. Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Un texto que se utiliza muchísimo acerca de la salvación, para darle poder, para darle confianza al hombre, a la mujer de Dios. Ándale, lo único que tienes que hacer es esforzarte para que perseveres hasta el fin, y si lo haces, entonces serás salvo. Qué presuntuoso es el ser humano en pensar que él puede ser salvo por su propia decisión. En la naturaleza caída que tenemos, en ese corazón perverso, engañoso, que fabrica ídolos de cualquier cosa y a cualquier hora, qué presuntuoso es el hombre en pensar que él solo puede perseverar hasta el fin. El hombre, por su debilidad de la naturaleza humana, es incapaz de perseverar hasta el fin. La Escritura enseña que la naturaleza humana, incluso después de la conversión, sigue siendo propensa a la debilidad, y que separados de la influencia divina, el ser humano no puede ni siquiera dar fruto. Así que, ¿cómo es eso que va él o ella a perseverar hasta el fin si no es Dios el que le hace perseverar? Juan 15:5, lo escuchamos, lo estudiamos aquí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El corazón del hombre piensa en su camino, dice el proverbio, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbio 16:9. Él piensa en su camino, él
está saturado de sí mismo. Pero Jehová es el que endereza esos pasos. La persona que ha encomendado su camino al Señor verá cómo Dios afirma sus pasos. Será testimonio de una vida espiritual real, genuina, y verá que sus pasos de repente serán enderezados para no volver a lo mismo. Qué alentador saber que incluso nuestros pequeños pasos son dirigidos por el que nos sostiene, por el que sustenta nuestras almas. Él es el que lo hace. Nosotros, dados a nuestra naturaleza, fracasamos. Y si fuéramos entregados solo a nuestra naturaleza, ninguno sería salvo, porque ninguno perseverará hasta el fin. Dios preserva a los redimidos y los redimidos perseveran hasta el fin. Si la salvación depende de ti, entonces por demás oró Cristo el encargo de la perseverancia por los mismos discípulos que no pudieron quedarse despiertos ni siquiera una hora con Jesús en Getsemaní esa noche. Los mismos que cuando vieron a Jesús ser arrestado, huyeron por sus vidas. Los mismos que mejor se habían regresado a sus oficios para pescar. Jesús los sostuvo por su gracia, así como te ha sostenido a ti y me ha sostenido a mí, y de verdad le pertenecemos. Es por su gracia, es por su poder, es por su fuerza. Jesús está presentando una necesidad real. Somos débiles, con corazones engañosos y dejados a nosotros, ninguno perseveraría hasta el final. Oh, hermano, hermana, hay tanto que decir de esto, pero solamente quiero que se quede el eco en sus cabezas, en sus mentes. Primera de Pedro 1:5. Después de que Pedro ha hablado de la salvación, de ser renacidos, dice lo siguiente: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Tú no necesitas más fe en ti mismo. Tú necesitas creerle a Dios en su palabra, que es viva, que es eficaz. Tú necesitas creerle que la oración de Cristo es suficiente en su sacrificio para el perdón de pecados. Tú necesitas reconocer que Dios le ha dado a Cristo, el hombre Dios, Dios hombre, toda autoridad en los cielos, asimismo en la tierra. Y Él ha orado por ti. Él le ha encargado a su Padre en esa forma tierna y segura
por aquellos que van a creer la palabra de los apóstoles. Oh, qué hermoso es saber que en el final de esta Biblia está la historia, o más bien los símbolos de Juan, cuando Dios le revela ahí en la isla de Patmos y le trae todos estos símbolos para que ellos puedan entender la gracia soberana de Dios Salvador y de entender que el dragón siempre estuvo detrás del hijo, del niño. Pero el niño ha sido arrebatado y llevado al cielo para sentarse a la diestra de Dios y gobernar desde ahí. Pero la mujer que da a conocer a su hijo en esta tierra, la mujer que da a luz la persona del nombre de Cristo a todos aquellos que van a creer, ella es perseguida. Ella es atribulada por la serpiente que está envenenada para atacar a la iglesia. Pero Dios no la deja sola. Ahí al final del capítulo 12 de Apocalipsis dice que le entregó alas a la mujer. ¿Para qué? Para que huya de la serpiente al desierto. Ahí es donde estamos nosotros, en el desierto de esta tierra, no solos, con alas. Hemos sido capacitados por el poder de Dios, preservados para salvación que Él ha garantizado por el mismo Mesías. Y eso nos lleva a la afinidad. La afinidad no es una palabra común, así que la voy a traer su significado. La afinidad es la similitud, la conexión o atracción natural que existe entre dos o más cosas, ideas o personas. Dos cosas se comparan y tienen una afinidad. Entonces alguien puede decir, desde el primer día que te vi, tuvimos una gran afinidad. ¿Qué quiere decir eso? Se conectaron muy bien. Otra forma de decirlo, hay una gran afinidad entre la arquitectura y la geometría. Si puedes pensar en la arquitectura y puedes desarrollar toda una serie de estructuras por medio de la arquitectura, tienes que pensar en la geometría, cómo calcular cada ángulo, cada parte, cada cosa. Así que hay una afinidad. ¿Por qué traigo esto, hermanos? Porque es poderoso este versículo. Al final del versículo 11 dice, para que sean uno, así como nosotros. Para que sean uno. ¿Cuál es el propósito para que Dios guarde a cada uno de los creyentes en su nombre? Para que sean uno, así como nosotros. La oración de Jesús es muy poderosa y se extiende a todos los cristianos por todos los siglos. A todos los cristianos. La meta no es sobrevivencia. No estamos hablando de cómo escapar de las llamas del infierno. No, estamos hablando de una vida que da testimonio de pertenecer a Cristo, perteneciendo los unos a los otros, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
En esto estamos más seguros, hermanos, que nunca llegaremos a entender nuestra unidad como iglesia hasta que entendamos la unidad que tiene el Hijo con el Padre y el Espíritu Santo. Estas tres personas son un solo Dios, Señor y Creador de todas las cosas, en la unidad divina que da a luz a la unidad del pueblo redimido. Así como el propósito del matrimonio en los roles de un hombre y una mujer está centrado en la persona de Jesucristo y de su amada iglesia, todo el pueblo de Dios es uno en base a la unión mística entre los creyentes y Cristo, el cual procede de esa unión mística entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es poderoso para nosotros, hermanos. Si pudiéramos enfocarnos ahí y quedarnos ahí, estaríamos creciendo de maneras increíbles para que sean uno, así como nosotros somos uno. Usted y yo pasamos a ser partes de un mismo cuerpo que está pegado a la cabeza, quien es Cristo nuestro Señor. Cristo ascendió a los cielos, pero aquí se quedó su amada iglesia, su ayuda idónea, quien vive en esta tierra para ser conducto de bendición para los demás. El pueblo de Dios es un concepto de Dios. Él así lo quiso. ¿Quién dice que Dios necesita un pueblo? Él quiso tener un pueblo. Ese pueblo está completamente exclusivo para seres humanos pecadores que han vivido y han sufrido la condena del pecado, las consecuencias del pecado. Para un pueblo, este concepto de Dios es para que seamos uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, porque su pueblo está desposada con su Hijo. Esta iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, está en compromiso legal con el Señor de señores. Y el Hijo vive en perfecta armonía y unidad con el Padre y con el Espíritu. Y el Padre glorifica al Hijo. Y el Hijo glorifica al Padre. Y el Espíritu de verdad glorifica al Hijo. Esta es la oración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tanto dice eso de nosotros cuando queremos ser uno? Cuando buscamos practicar lo que es ser uno, ¿verdaderamente estamos viendo a los demás como mayores a nosotros mismos? Buscamos honrar a aquellos que están alrededor de nosotros, que son dignos de ser honrados. Buscamos ser sometidos al Espíritu mismo que nos ha dado la fe, a la palabra misma que nos ha provocado conocer a Cristo. ¿Cómo se refleja esta unidad?
Jesucristo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos cuando vean que se aman los unos a los otros. Esa es la distinción universal. ¿Cómo tú sabes que hay una iglesia ahí? Cuando tú veas que los hermanos que profesan el nombre de Cristo, que creen en esa relación trinitaria, que han conocido la verdad que ha suavizado sus corazones, tú los ves atraídos el uno al otro. Y no piensan que el domingo es todo lo que necesitan hacer, sino que buscan excusas, cualquier forma de excusa para estar con los creyentes, para amarlos, para servirles. ¿De qué manera puedo orar mejor por ti, mi hermano? ¿De qué manera puedo ayudarte esta semana? Vamos a hablar. Rompamos con esa separación que tenemos de vidas individualistas y veamos la unidad de Cristo tal y como es, que nos lleva a conocer que lo único que nos debe de importar a tal grado es conocer a Cristo y que todo lo demás se puede ir. Entonces, si tienes fuerza, utilízala para tu hermano. Si tienes dinero, utilízalo para tu hermano. Si tienes inteligencia, utilízalo para tu hermano. ¿Cómo va a ver el mundo que verdaderamente somos los discípulos, somos de Cristo, cuando tengan amor los unos por los otros? ¿Qué tanto te interesas por la amada del Señor? ¿Qué tanto procuras que ella sea pura y sea presentada pura al día del regreso de Cristo? ¿Qué tanto buscas que se encuentre en crecimiento espiritual, pero no te quieres involucrar en ella? No te quieres involucrar o comprometer con ella. ¿De verdad has entendido lo que es esta unidad? Para el Hijo no hay nada más preciado que su iglesia. Y para el Padre no hay nada más preciado que su Hijo. Este amor se purifica en la verdad, que permanezcan unidos en amor y en defensa de la verdad, para que sean uno. De muchísimas denominaciones, de muchísimas diferentes ideas, pero podemos tener unas doctrinas básicas que nos unen en la verdadera relación que puede tener el ser humano con Dios a través de Cristo, y esto solo por gracia. Y eso nos une no solamente en nuestro contemporáneo, en nuestro tiempo actual, sino que nos une por siglos y siglos hacia atrás, y si el Señor tarda más, siglos y siglos hacia adelante, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Punto número 3, la efectividad. Mire el versículo 12. ¿Qué tan efectivo fue nuestro Señor Jesucristo en guardar a los discípulos? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese.
Después que fueron dispersos los discípulos, ¿regresaron todos los discípulos? Sí, menos uno. ¿Quién los guardó mientras Jesucristo estaba siendo crucificado? Mientras Jesucristo estaba muerto, mientras Jesucristo iba a resucitar. ¿Quién los guardó? El mismo Señor Jesucristo, quien guarda a los creyentes. ¿Quién es el que guarda a los creyentes? Dios, por medio de su Espíritu. Él ha encargado el que los creyentes, los discípulos sean guardados. La oración del sumo sacerdote, el mediador, el campeón de Dios, fue eficaz y lo ha sido todo el tiempo y lo seguirá siendo por la eternidad. Jesucristo hizo esto por los suyos. ¿Qué tan efectivo fue? Mírenlo en el texto. A ninguno perdí. Solamente uno, porque no era de él. Entonces, ¿por qué batallamos tanto en doctrinas fundamentales? Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo está a la diestra de Dios Padre en cuerpo humano, glorificado, resucitado, humano, siendo Dios completamente 100% y siendo humano 100%. ¿Se ha puesto a pensar por qué Él está ahí en esa forma? Él está intercediendo por nosotros. Él intercede por los humanos que ha predestinado para salvar para siempre. ¿Cuántos de esos seres humanos crees que el Señor va a perder? Ninguno. Lo ha dicho en Juan capítulo 10 varias veces. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nadie las puede arrebatar de mi mano. Estudie la vida de los discípulos. Si estos textos no son suficientes, estudie la vida de los discípulos. ¿Qué les pasó a ellos mientras estuvieron para arriba y para abajo, dando vueltas 3 años y medio con Jesucristo? ¿Qué les sucedió a ellos? Nada. El Señor los guardó. El Señor los sostuvo. Aun cuando los dejó sueltos en el mar de Galilea y vino la tormenta, ahí estaba el Señor caminando sobre las aguas, enseñando que Él es soberano sobre toda situación, sobre toda prueba. Y que ellos, los discípulos, necesitaban crecer en creer en Cristo. En conclusión, el encargo de la perseverancia es sorprendente porque nos lleva a pensar no solamente en el presente, no solamente en el futuro, pero nos lleva a pensar acerca del pasado. ¿Sabía Dios que me iba a llevar a todas estas situaciones para que en un momento dado me encontrara con otra persona que me iba a predicar el Evangelio? ¡Wow!
Dios había orquestado todas esas cosas. Dios había coordinado ese encuentro. Dios había coordinado y plantado una iglesia en este lugar para que usted pudiera estar aquí y pudiera escuchar el Evangelio de una manera clara, concisa. Es sorprendente la perseverancia de los santos. A todos los que conoció Dios de antemano, los predestinó para en la eternidad pasada y los glorificará en la eternidad futura, porque el Hijo de Dios está a la diestra de Él intercediendo por ellos. Ningún creyente abandonará a Dios o se apartará, porque cada creyente está firmemente retenido por las manos soberanas del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y nunca se perderá. Ellos están afinados en el amor y la verdad del Trino Dios que los une para siempre. Puedes estar bien con Dios, pues Él ha guardado tu vida para perseverarte, para hacerte perseverar, para que permanezcas para siempre. Quiero darle una última prueba. Unos capítulos después del capítulo 17, en el versículo 21, que en unos meses llegaremos ahí con la voluntad del Señor. Capítulo 21, versículos 18 y 19. Mira lo que pasó con Pedro cuando fue restaurado por el Señor. ¿Se acuerdan que lo negó 3 veces? Pues el Señor lo restauró. Y mira lo que pasa, versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo y extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, por si acaso no entendimos, y yo estoy de acuerdo con muchos que van a decir, no entendí, pues para que podamos entender, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Cuál era el miedo más terrible que tenía Pedro en este momento? Acababa de negar a su maestro, a la persona que más quería, a su maestro por el que él dijo, yo doy mi vida por él. Y el Señor lo restauró. Pero no solamente eso, sino que le dio un glimpse, un vistazo al futuro. Y le dijo, tú vas a morir por mí. Ese miedo se le quitó. Porque sabía que nunca su pecado, su maldad, podría separarlo de ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias, Dios, que nos ha